¿Cómo están? Buenas noches. Partimos esta masterclass el día de hoy hablando acerca de los peligros digitales. Teníamos un tema con el audio, pero Sí, ya lo era la solucionamos. parte, Ahora yo espero que se escuche. Ustedes nos dicen si se está escuchando en este minuto. Buenas noches. bueno, hemos escogido para esta semana en nuestros ciclos de compartir con ustedes un poco de educación emocional, el tema cuando el enemigo está en tu casa. Y lo ponemos de esta forma que puede sonar exagerada porque es un tema así de importante y así de trascendente. Queremos mostrarles un poco cuáles son los riesgos a los que estamos exponiendo a nuestros hijos y a nosotros mismos cuando estamos, como en la situación actual, conectados 24/7. E incluso nuestra única forma de conexión con el mundo exterior son las pantallas y el estatus online. Como esta charla, y tenemos aproximadamente una hora para contarle acerca de estos riesgos, vamos a dividir en dos partes esta charla. Vamos a hablar hoy día de los efectos psicológicos, mentales, físicos que trae las adicciones a las pantallas. Y el día miércoles ya vamos a entrar a hablar acerca de ciertos riesgos reales, como el grooming, el sexting, el cyberbullying, que nos van a traer ciertas problemáticas en nuestros jóvenes. Así es que los invitamos a que participen. Siempre aquí están abiertas el chat para que podamos comunicarnos. Así es que, ¿les parece que partamos? Sí. Entonces vamos a empezar, como les decimos, con esta primera parte que será cómo este enemigo ataca acá desde nuestro propio interior, cómo nosotros nos volvemos nuestro enemigo. Y el miércoles veremos cómo el enemigo está afuera, pero entra a nuestra casa a través de la pantalla. Esto es algo súper importante porque para algunas personas de cierta edad podrían decir: yo ya crié a mis hijos, por lo tanto yo ya no tengo necesidad de saber de esto. Pero con mayor responsabilidad ustedes deben saber, porque seguramente van a tener nietos o van a tener algún vecino que van a poder estar viendo y van a decir: aquí es necesario una educación, aquí está pasando algo. Por lo tanto, es súper importante eso para ustedes. Vamos a ver entonces. Hoy día es un tema súper interesante porque estamos aquí y ustedes están en sus casas, pero a la vez estamos conectados. Esto es un tema trascendente porque hoy en día ustedes a través de Internet tienen una identidad, pero además tienen una realidad. Ustedes nos están escuchando, nos están viendo y nosotros de alguna forma a través de sus comentarios también estamos conectados a ustedes. Ustedes conocen una identidad nuestra peinada, no tanto, pero más o menos. Conocen una identidad nuestra en la que nosotros estamos muy dispuestos a entregar esta información y manejamos un montón de temas y de conocimientos que tienen que ver con educación emocional, pero está la otra, la que tiene que ver con funcionar en la casa todo el día, la que tiene que ver con organizarse en todas las esferas y dimensiones que tenemos, y esto va generando dos mundos paralelos. Y no es que esto sea falso, lo que ustedes están viendo es tan verdadero como lo ven, pero es distinto a lo que se da en la otra rutina, con otro contexto. Y esto es súper importante porque las dos son reales. Las dos realidades van a impactar el sistema nervioso de igual forma. O sea, cuando hemos tenido clases presenciales con ustedes y el estar aquí en un medio digital está interviniendo los mismos sistemas o parte del sistema nervioso y ustedes lo están tomando como algo real. Entonces, esto es muy importante porque deben recordar que sus hijos también, o los jóvenes que pueden estar en su casa, sobrinos, etcétera, están viviendo una realidad paralela. ¿Y a qué nos referimos con decir real? Evidentemente ustedes no tienen la posibilidad de tocarnos, de olernos, Ujú. de chocar contra nosotros, pero es real en términos de que si nosotros ahora les expusiéramos, por ejemplo, una imagen espantosa y a ustedes les produce sobrecogerse o les produce angustia, su cerebro va a experimentar la emoción tal cual estuvieran en presencia de eso. Así Esa es la es. diferencia que el cerebro no logra hacer y el organismo tampoco. No es capaz de hacerse cargo de entender que hay una situación que es tangible a otra que está ocurriendo solamente en el mundo de la psiquis. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a imaginar que ustedes, sus hijos, por favor, respóndanos ustedes, que tengan un hijo
de 10 años, 12 años, 8 años. 8 años. Y me gustaría saber cuántos de ustedes lo enviarían solo a una fiesta acá. ¿Cuántos de ustedes? Por favor, algunos contéstenos en el chat. A una fantástica fiesta electrónica de 2 días de duración, con Claro. acampar, ¿Cuántos de ustedes? Les vamos a mostrar aquí la imagen. ¿Cuántos de ustedes entonces irían a esta fiesta y dejarían a su hijo ahí solito? Yo creo que vamos a Es imaginar. súper importante hacer el ejercicio de darnos cuenta que hay montones de lugares a los que nosotros vamos, disfrutamos, y aun cuando veamos, oye, fue increíble, fue estupendo, fue una experiencia a todo trapo, dirían, no, pero a mi sobrino no, a mi hijo no, o sea, igual había cosas que no debería, a lo mejor como conductas de las personas, a lo mejor tipos de consumo, pasaron cosas medias raras. Yo he sabido, seguramente ustedes también, de fiestas de las que duran 2 días, 3 días, que gente muere simplemente por abuso de consumo Así o por es. situaciones extrañas. Entonces la pregunta es, a propósito de lo que estamos conversando, es que nadie permitiría que una persona o un niño visitara un lugar como ese, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que de alguna manera nosotros sí enviamos a nuestros niños a lugares como estos y los dejamos solitos, ¿verdad? claro, no solamente los dejamos estar ahí, sino que nos vamos nosotros y los Así es. dejamos completamente solos en la fiesta electrónica. Entonces esto es una realidad súper importante porque nosotros no somos capaces de mencionar dónde está nuestro hijo o dónde están nuestros sobrinos, dónde están nuestros nietos. Entonces muchos de ustedes dicen por ningún motivo, ¿cómo se nos puede ocurrir dejar a un niño en un lugar como este? Pero ciertamente cuando nosotros dejamos a un niño solo, encerrado con un computador, nosotros no sabemos dónde está. Nosotros no sabemos quién está visitándolo o dónde está este niño. Por lo tanto, nosotros pasamos por fuera de su pieza y, claro, vemos que come dentro de la pieza, vemos que está dentro como interno, dentro de una clínica, dentro de un hospital, ¿verdad? Además, que nadie se venga a hacer X si no fueron hace tanto tiempo adolescentes, así Pero que saben lo cierto perfectamente. es que nosotros no sabemos, los dejamos en un lugar, pero no sabemos quién los visita. Y esto va de la mano porque muchos pedófilos, y eso lo vamos a conversar el día miércoles, utilizan Internet ciertamente para llegar a estos niños. Porque claro, los niños están en sus camas, los niños están en sus piezas y no saben lo que está ocurriendo, cuáles son los peligros que pueden tener. Entonces, la primera invitación para ustedes es reflexionar acerca de qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que es un tema, ¿verdad? Porque como ya hemos conversado, el cerebro no distingue la diferencia y además de eso, que no distingue la diferencia, es un tema súper grande porque imagínense el daño que le puede provocar a un niño el estar chateando con un adulto y el adulto intentando obtener algo a cambio. Es tremendamente importante porque ese niño no puede distinguir las diferencias. Y como les decíamos antes, hay una reacción de fisiología, es decir, se liberan ciertas hormonas desde el cerebro que hacen que el cuerpo se vea afectado por estas hormonas. Si se libera cortisol, va a haber un alza en el ritmo cardíaco, la presión sanguínea se va a incrementar, el cuerpo se va a llenar de toxinas si es en exceso. Hay un montón de consecuencias que tiene esta fisiología alterada que nosotros no estamos dimensionando. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a conversar el miércoles acerca de personajes como Momo, que les pueden aparecer en sus tablets o en los celulares a sus hijos, que son sujetos o programas que están hechos para generar muchos daños intermitentes, mucho daño en los niños. Entonces, los dejamos ahí como con esa primera frase, el cerebro no distingue cuál es la diferencia entre lo real y lo que no es real. Acá nos hacen una pregunta y nos dicen, vamos a hablar aquí, uf, mi hija tiene 5 años pasada metida en el celular y por la adicción que tomó, que hacía rabietas por el celular, se lo quité
ya no le tengo permitido utilizarlo. Muy bien. Esto es un tremendo tema, Marcela, ¿cierto? Sí, porque les vamos a explicar el por qué hacía las rabietas, por qué llegan todos esos niños en un momento a hacer las rabietas, que seguramente ya luego es más fácil después de un tiempo, pero ya se los vamos a explicar el por qué, cuál es el proceso psicológico y fisiológico. Aquí tenemos más o menos la última encuesta que hacen, que habla cómo anda en Chile el uso de celulares en niños, ¿verdad? En donde 50% dice que desde los 10 años, pero seguramente cada uno de ustedes se debe cuestionar desde qué edad tenía un celular un niño o sus hijos, desde qué edad le pasaron un smartphone, porque es muy distinto un celular de estos viejitos de conchita, ¿verdad? Que solamente sirven para llamar, a entregarle un celular de ese otro tipo que A puedes lo, descargar a tantas lo que nosotros aplicaciones, nos ¿verdad? estamos refiriendo puntualmente es a la interactividad, la conexión a Internet. El hecho de llamar por teléfono, existe evidentemente un tema con las emisiones, la radiación, las ondas a través de las cuales se puede establecer la comunicación y que eso eventualmente también puede producir un daño. Pero de lo que vamos a tratar aquí tiene que ver directamente con las pantallas interactivas, el celular, tablet, computador. Así es. Bueno, los estudios de la OCDE dicen que aproximadamente 40% de los adolescentes chilenos pasa de 2 a 6 horas diarias en el Internet. Esto es un súper tema, porque obviamente mientras más tiempo pasa en Internet, mayores son los riesgos, obviamente, de ciberbullying, de grooming, de sexting y de estar expuesto en las redes. Y así como estamos siempre preocupados de cómo rankeamos en las universidades, en los contenidos, de tal vez en los ingresos, sepan que también vamos punteando en la cantidad de tiempo que los niños pasan conectados a Internet. Así es. Y esto es un tema súper importante porque vamos a hacer una diferencia, ¿verdad? Una cosa es que las pantallas sean interactivas y otras pantallas sean pasivas. Eso es muy Y no importante. significa que una pantalla pasiva, que es el televisor, si es que hay alguien muy joven viendo esto, esa cosa rectangular con rayitas de colores es un televisor con perillas y antenas. No es que sea inocuo, no es que no haga ningún daño, es que la situación es diferente y a lo mejor es un poco más aminorada en relación a las pantallas interactivas. Así es. Entonces, veamos un poco qué es lo que pasa. Esto de las pantallas en cerebros en desarrollo es un tema, ¿no? Porque ciertamente jugar, ¿verdad? A la pelota, escribir, y lo vamos a ir viendo durante toda esta masterclass, va generando conexiones nuevas. Cualquier actividad que los niños hagan en la que se involucre el uso del cuerpo y la comunicación con un otro, con un papá, con un hermano, con amigos, genera muchísimas más conexiones neuronales. Si en ese momento nosotros hiciéramos una resonancia magnética, el cerebro se prendería por todos lados. Las habilidades motoras finas, las gruesas, la conexión, la lógico-matemática, la creatividad, se enciende por todos lados porque se activa completo y se generan un montón de nuevas conexiones. Esto significa, porque, o sea, ¿qué significa que se hagan conexiones? ¿Qué me importa a mí? Significa que el niño está aprendiendo, desarrollando un aprendizaje. En la siguiente, no sé si se nota mucho, pero dice ver monitos en la tele, que sería el ejemplo de las pantallas pasivas. En ese caso, el cerebro duerme. Es como que toma una siesta. No está recibiendo un daño, pero estás desaprovechando el tiempo de cerebro, que es un tiempo limitado. Y el cerebro, en vez de estar creciendo, está simplemente durmiendo sin aprender nada. Si ustedes ven a un niño jugando a la pelota o a una persona, a un niño que esté bailando, que esté dibujando, haciendo una actividad, van a ver la diferencia en su mirada versus, y fíjense, seguro que lo han visto, cuando los niños están viendo tele. Zombies. Sí, y esto, esta charla o esta masterclass tiene que ver mucho también con la muerte de las neuronas, ¿verdad? Que es el punto siguiente. Exacto. Que tiene que ver con que las pantallas interactivas, ciertamente, Matan así neuronas. es, así. Y el proceso que lo vamos a desarrollar es más o menos de esta forma. Cuando un niño juega, cuando un niño escribe, pinta, canta, se disfraza, hace una obra de teatro, lo que sea, el cerebro libera gotitas de dopamina que les hemos comentado en otras clases, que es un neurotransmisor que tiene la facultad de fijar las conductas. Gracias a ese
químico cerebral, nosotros aprendemos. Así que imagínense lo importante que es. Sin embargo, las dosis que el cerebro y el organismo está preparado para recibir es de gotitas. Cuando un niño está, y un adulto, ojo que esto también es para un adulto, el punto que nosotros queremos focalizar aquí es que estamos hablando de que los niños están con el cerebro todavía en desarrollo, sin corteza prefrontal. Cuando un niño recibe el estímulo que producen las pantallas interactivas, el cerebro libera no gotitas de dopamina, sino que chorros directos. Es tanta la intensidad que se produce un estrés generalizado en el cerebro. El organismo no sabe cómo procesar toda esa dopamina y el estrés fuerte que se genera mata neuronas, directo, así de crudo y directo. Los niños pierden capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, lo que vamos a buscar el día de hoy es informarles a ustedes y que sean capaces de entender que no es casualidad cuando nosotros decimos, mira qué lindo el niño está dibujando en la pantalla. Entonces, algo pasó que elegimos nosotros que le pasáramos una tablet para dibujar y dejó de utilizar el lápiz y el papel. Entonces, aquí es un tema súper importante porque tiene que ver hasta incluso con la parte motora, la psicomotricidad, y tiene que ver con la psicomotricidad de que dejamos de hacer cuando un niño, por ejemplo, elige un tablet en vez de salir a jugar con tierra, salir a jugar antiguamente jugábamos con las bolitas, nosotros no, jugar con las muñecas, ¿verdad? Y tener Sí. esta psicomotricidad fina. Incluso el Entonces, desarrollo de la musculatura de las manos, que es imprescindible para que los niños puedan aprender a escribir. así es. Entonces, vamos a encontrar, y seguramente les ha pasado, muchas aplicaciones en el celular, en las tablets, que hablan de cómo tener mejor psicomotricidad, pero no estamos olvidando de que el niño tiene la habilidad por sí mismo de hacer cosas solo con la tierra, jugar con los chanchitos de tierra y con cosas que eran Claro. súper básicas, ¿verdad? Sí. Volver a lo habitual es lo necesario. Este tipo de herramientas no van a hacer que nuestros hijos sean más inteligentes ni más rápido. O sea, que yo sepa, Einstein no usaba tablet. Richard Feynman, ningún científico famoso, ningún Nobel, no estaban en esto. Entonces, no caigan un poco en la excusa de pensar que si le pasan este tipo de herramientas, para eso les queremos compartir esta información, están haciéndoles un beneficio porque está desarrollando una habilidad que nada que no pueda aprender con el contacto con papá, mamá, hermanos. Esto es súper importante también a propósito de cómo podemos tomar estos dispositivos. Y les mostramos aquí la cantidad de radiación. Ciertamente las compañías telefónicas siempre van mostrando los niveles de radiación. Los smartphones tienen ahí en sus cajas, dicen cuánto nivel de radiación ¿En vienen. serio? Sí, claro. Y mensualmente o anualmente se van generando qué celular tiene mayor radiación. Así es. Y en eso es algo interesante porque si nos damos cuenta, miren el cráneo también, que es parte importante de cómo absorbe o no la radiación. Miren cómo tiene la diferencia entre un niño de 5, 10 e incluso un adulto. Entonces, esto va de la mano con lo que menciona Pilar, porque nosotros también podemos generar shot o no de dopamina, pero nuestro cerebro está mucho más desarrollado para sustentar esto, a diferencia de un niño que no tiene entonces la parte física, pero tampoco tiene la capacidad en su cerebro de aguantar estas dosis de dopamina. Ahora, frente a eso, sigamos viendo algunos estudios, ¿no? Que cuando Pilar les mencionaba que somos número uno, también somos número uno en el consumo de marihuana, como lo vimos hace unos días atrás. Entonces aquí tenemos que en estos estudios, así es, aquí también va a aparecer eso, ¿no? 16,1 de los jóvenes, por ciento de los jóvenes, de 15 años más o menos, donde están los récords, que aquí obviamente están más bajos, de cigarrillo también, comienzan con cierto tipo de adicciones, pasan más de 6 horas al día utilizando Internet. De los cuales se estima que no más de 15 minutos
es en cuestiones académicas. Ahora evidentemente se ha incrementado porque las clases son online, online, pero claro. descontando ese factor, no más de 15 minutos investigando para el colegio. Entonces imagínense Chile, que lidera este ranking, tiene 31,9% de los adolescentes dicen que utilizan más de 6 horas. Yo diría ciertamente que el promedio al nivel regional son como 20, así que 31 estamos un poquito pasados y por eso tenemos uno de los primeros lugares. Pero también miren esto, el 91% de los estudiantes aseguró usar redes sociales después del colegio. Y un estudio de la Universidad de los Andes habla de que los niños bajan hasta 3 décimas por cada hora que utilizan el celular. Esto es súper importante porque obviamente los niños no pueden concentrarse de la mejor forma cuando están todas las aplicaciones de mensajería abiertas y ellos están intentando poner atención a un cuaderno o hacer alguna tarea. Ciertamente eso dificulta No es la situación. casual cómo se han disparado últimamente, y últimamente me refiero a, no sé, a unos 20 años quizás, todos los trastornos relacionados con la atención, con la concentración. Tiene que ver con una sobreestimulación, pero que afecta a cerebros inmaduros y un tema de control de impulsos que se va paralelamente acrecentando cuando no hay este control ni este acompañamiento de los papás. Así es. Y esto seguramente nos está pasando a todos en el tiempo de pandemia, que tiene que ver con la capacidad de relacionarse cara a cara. ¿Cuántos de ustedes les pasa que tienen que pedir que por favor saquen los celulares de la mesa o simplemente saquen los computadores o cada uno está comiendo en sus piezas? Cada uno tiene una tarea pendiente en este tema porque vamos perdiendo la capacidad de empatía con el otro también. Perdemos la capacidad de conversar, etcétera. Y se pierden los espacios. Este tiempo de cuarentena tiene la particularidad de que nos ha forzado en un momento en que quizás no todos estábamos igual de preparados para convivir dentro de las casas. Y una de las formas que tiene la resolución como sana de esta convivencia es transformar los espacios cotidianos como los alimentos, el almuerzo, el desayuno, quizás hacer aseo o hacer orden, transformarlos, resignificarlos como un espacio de familia. Cuando nosotros estamos saturándolos todos y no le generamos ningún tipo de límite a la conexión online, estamos desintegrando los espacios de familia. Estar juntos en una misma casa no significa que estamos conviviendo ni que estamos creando vínculos, solo significa que estamos uno al lado del otro. Y los niños van aprendiendo ese patrón de conducta, y eso que aprenden hoy es lo que van a buscar en sus vidas cuando sean adultos. Ahora, aquí tenemos los últimos estudios a propósito de obesidad, en donde habla la cantidad de jugo envasado en polvo que consumen los niños entre 2 y 12 años, entre los chocolates, los snacks, la comida chatarra, y mira las sopaipillas también, ¿verdad? No, Sí, ahí aparecen los sopaipillas, los completos. Entonces, es un tema lo que están comiendo nuestros niños y adolescentes, galletas pero Tritón Limón, sí, no. pero mal que no aparecen, pero sí aparecen aquí en los snacks de bolsa. Pero también, miren, el 27,1% de los niños entre 6 y 12 años menciona estar frente a una pantalla bastantes horas al día, ¿verdad? Entonces, por eso los niveles de obesidad han aumentado casi hasta un 45% en Chile. Entonces, tenemos algunos datos que preocuparnos. Y también tenemos este dato que es súper importante. ¿Cuántos de nosotros como papás les hemos entregado un celular a los niños y después de eso no tenemos idea, como dice este estudio Movistar y McAfee, que si sabemos sus cuentas o no, sabemos o no sus contraseñas, sus claves? Esto es súper importante. Y cada vez que hacemos estas charlas en colegio, nos damos cuenta y les contamos a los papás que existen aplicaciones para encriptar cierta información y los papás no tienen idea. Entonces nos damos cuenta ahí, por ejemplo, que parece una calculadora o una alarma, pero simplemente tú pones cierto número y puedes guardar el Son material que tú archivos, quieras, sí. claro. Ahora es súper importante esto, por favor, estamos dando una información global, pero no es simplemente decir, debo tener las claves de todo lo de mi hijo porque no tiene derecho a tener ningún espacio de privacidad. Es sumamente importante dentro de la formación y la educación poder enseñar con responsabilidad a los niños que administren espacios de privacidad
acorde a su edad. En el caso de estar en Internet, de estar en las redes, ellos deben tener sumamente claro que es el equivalente para el cerebro a estar en la calle. Y es por eso la diferencia. Hay un montón de situaciones en las que simplemente no podemos decirle, oye, ya, ok, es tu Instagram, tú postea lo que quieras. No puede ser una situación tan abierta. Ellos deben saber que existe todavía un control por parte de los padres y que no es un control por joder, que tiene que ver con cuidar, con Así proteger y es. con guiar. Ahora, ya vamos llegando entonces a entender que además de las cuentas de Instagram, de Facebook, etcétera, hay todo un mundo de ludopatía que se genera, de trastornos conductuales a propósito del uso de estas tecnologías. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos gamers o conocen personas gamers? Y claro, el cerebro de estas personas funciona de igual manera, como mencionaba Pilar, con chorros de dopamina. Entonces, estas personas, imagínense lo que está ya de moda, ¿verdad?, en otros países, que son los pañales gamers. Eso quiere decir que obviamente duran 8 horas, están ahí jugando y no tienes necesidad siquiera de ir al baño. Entonces, estas son las últimas modas que, bueno, partió en China hace muchos años, pero ahí están. Así están las cosas. Le mostramos esto para que entiendan que no es normal, simplemente. Existe, es un hecho, y esto es información para educar. Que esto exista no significa que esté bien. Que una persona esté sentada jugando 8, 10, 12, 14 horas diarias produce un daño en su cerebro. Si esa persona tiene menos de 18, 20 años, el daño puede llegar a ser irreversible. Entonces, la invitación de estos 30 primeros minutos es realizar o que ustedes puedan hacer esta pregunta. ¿Qué está ocurriendo en mi casa? ¿Qué está ocurriendo con mi hijo? ¿Qué está necesitando esta forma de evitar ciertos conflictos psíquicos? ¿Qué le está pasando? Tal vez qué estamos haciendo nosotros como padres, tal vez estamos discutiendo mucho, tal vez no lo estamos tratando bien, tal vez lo estamos dejando de lado. ¿Qué estamos haciendo que nuestro hijo está necesitando esta salida y este escape? Es tremendamente importante que esta lámina ustedes reflexionen y también lo puedan cuestionar, porque ciertamente es muy simple ver cómo nuestro hijo está jugando o por qué a nuestro hijo le pasamos el celular y se queda en silencio. Entonces, la idea de esto es que ustedes reflexionen acerca de eso. ¿Qué está pasando? Vamos a ver aquí alguna pregunta que nos dice, ¿cómo hay que ser uno como padres cuando los hijos son adolescentes? Ya les vamos a contar. Vamos a tomar ese tema, ciertamente. ¿Sí? Sí, Antonio, sí, lo vamos a conversar. Entonces, si está nuestro hijo tomando el celular, viviendo esta realidad alterna y está en eso, ¿qué está ocurriendo? Es una señal para nosotros, es un símbolo que debemos tomar en cuenta. esto tiene que verse siempre en un contexto. Obviamente que si estamos hablando de una cantidad de horas para más o menos para cada edad y para cada nivel de desarrollo, va a haber un rango que pueda hasta cierto nivel no ser dañino o a lo mejor afectar poco. Pero si tenemos un niño que nosotros vemos que de todas formas socializa bien, que se comunica con nosotros, que se comunica con sus amistades de otra forma que no sea jugando, que tiene una buena capacidad de expresar sus emociones, evidentemente que hay mucho menos de qué preocuparse que si es un niño que está claramente encapsulando sus emociones, que no las sabe vivir, que no las sabe expresar y que la única forma que tiene de interactuar con algo, porque no con alguien, es los videojuegos y del cual nosotros no sabemos, que su vida interior es básicamente un misterio. Esas son situaciones que van a tener mucha mayor complejidad porque pueden estar acercándonos mucho más a una conducta de evitación que a una entretención. Ahora, como tú dices, Pilar, esto es muy importante, que es cualquier mundo virtual. Recuerden que el celular es un mundo, una puerta a otro mundo. Por lo tanto, pueden ser los videojuegos,
pueden ser identidades por Sí, Facebook, claro. pueden ser identidades en Instagram, y de ahí en adelante Chats, nosotros, ¿existen todavía sí, los muchos, chats? muchos chats. Y sobre todo hay un tema importante que vamos a trabajar el día miércoles, es que ciertamente, ¿quiénes son las otras personas que juegan en línea, verdad? En donde también puedes comunicarte dentro del juego y también no sabes con quién te estás relacionando. Cada uno de esos temas debemos pensar y reflexionar. Vamos a dar respuesta después entonces a la Sí. pregunta que nos hicieron, precisamente en unas láminas más. Ahora, ya sabemos, entonces lo conversamos el día de En las otra clase. adicciones, claro, que tenía que ver con que la dopamina genera estos shots de placer rápido y generamos esta sensación de que queremos más, de que nos sentimos validados y que son rápidos. Pero ciertamente eso no nos va a generar la felicidad o la tranquilidad que nos genera la serotonina cuando estamos tranquilos dentro del hogar, cuando estamos pasivos, cuando nos sentimos bien, cuando sentimos que nuestra familia está en calma. Ciertamente eso nos va a generar la felicidad de la serotonina. Un asunto importante de comprender es que cuando tienen el cerebro de un niño que está recibiendo constantemente tanta dopamina, cada vez se va acostumbrando más y cada vez para alcanzar, supongamos, el nivel 10 de placer, necesita consumir más de lo que le genera dopamina. Primero le alcanzaba con 5 minutos de juego, después necesitaba jugar 20 minutos, ahora está necesitando jugar 4 horas. Cada vez se va a incrementar Así es. la necesidad de consumo para alcanzar el mismo nivel de placer. Esto va a estar ocurriendo sistemáticamente durante la infancia, lo que lleva ineluctablemente a que en la adultez esta cuestión, la única forma de satisfacción que tenga, sea una adicción a otro tipo De sustancia de o de situaciones que pueden conducta, ser claro. sustancias, claro, conductas o sustancias. Entonces, un niño que hoy tiene conductas adictivas al juego, por ejemplo, o a las redes sociales o a cualquiera de estas situaciones que son evitadoras de la realidad, en escenarios como los que les hemos planteado, en su adultez va a tener una adicción al cigarrillo, al alcohol, a las drogas, Así a las es. compras compulsivas, al juego. Esto es súper importante porque cuando hablábamos acerca, en la masterclass, acerca de las adicciones, siempre partimos diciendo que los niños o los jóvenes partían con el tabaco y con el alcohol. Pero esta teoría que estamos planteando ciertamente tiene que ver con que nosotros incluso tal vez somos los que estamos entregando esa primera adicción a los jóvenes. Cuando tú le estás entregando el teléfono porque tú estás ocupado en tu casa y tú le entregas el teléfono a una guagua tal vez, o como a estos niños de 5 años, y le entregas hoy en día tal vez para ver Peppa Pig o lo que sea, o algún juego, y el niño queda tranquilo, tú eres el que le está entregando esta primera adicción. Convengamos algo, no queremos aquí crucificarlos, Ujú. porque todos, hasta que no sabíamos esto, lo hemos hecho. Así es. El asunto es que hoy día se los estamos contando y esperamos que ustedes puedan difundir esto lo más posible, porque la única intención que tenemos nosotros con difundir esta información es proteger a los niños, a los nuestros, a los suyos, a todos. Entonces, no se castiguen si han pasado tiempo acercando ustedes mismos a los niños a las pantallas, pero hoy día tienen la posibilidad de conocer otra información y ahora que saben mejor, hagan mejor. Así es. Entonces, ya sabemos, además de todo lo que hemos mencionado, hay un problema porque al tener tanta dopamina, estos chorros de dopamina o estos shots, ciertamente va a disminuir la compasión y la empatía. Y esto es algo súper interesante y lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en temas como el ciberbullying, en donde niños no tienen piedad con otros, en las molestias, y hemos visto casos hasta que terminan en suicidios adolescentes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los jóvenes a veces no son capaces de empatizar? Porque precisamente cuando están en esa situación de dopamina, no son capaces, su cerebro, vamos a revisarlo un poquito más adelante, Ujú. lo que le ocurre, ¿verdad? Entonces ya sabemos, aquí tenemos un cerebro sano que tiene esta parte roja, ¿verdad?
y un cerebro con adicción que no está produciendo los transportadores obviamente naturales que tiene el cuerpo humano Y de dopamina. como no tiene los mismos transportadores, la misma cantidad, la misma eficiencia, necesita más Exacto. estímulo para poder alumbrar el Generar. cerebro lo que es necesario alumbrarlo. Entonces, piensen ustedes, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas con su hijo porque hacen alguna publicación en algún chat o en alguna aplicación y ellos están esperando cada like? E incluso se ha visto, por ejemplo, en Instagram, creo que en Instagram y en otras aplicaciones, que ya tú no sabes cuántos likes tiene una Claro, publicación. solo el que publica puede tener acceso a la Exacto. cantidad total. Porque ciertamente lo que ocurría hace un tiempo era que los jóvenes competían por quién tenía más like. Y eso ciertamente estaba generando un problema porque obviamente los comentarios que hacían y las formas de las fotografías, por ejemplo, cada día eran más de riesgo para tener más like. Entonces, la pregunta es, ¿a qué edad un cerebro puede estar maduro, verdad? Y aquí tiene que ver con los 17 años. Es un tema. Estos son estudios, según la información que nosotros hemos ido recolectando. Bueno, tú sabes mejor que yo que en términos de psicología social los estudios se hacen a lo largo de la vida de un sujeto completo. Se observa desde que nace, se lo somete a ciertas actividades, conductas o situaciones para poder ir evaluando cómo éstas afectan y modifican su desarrollo cognitivo, etcétera. Los estudios que se están llevando a cabo con adolescentes actualmente llevan unos 15 años de duración y para validarse 100% necesitan tener menos unos 5 años más. Pero por lo que se está viendo ya, los resultados son tan fuertes, tan concluyentes, que los especialistas, los psiquiatras, con mucha información al respecto, establecen que alrededor de los 17 años recién podríamos hablar de un cerebro que esté maduro, es decir, que sea capaz de procesar la información que viene a partir de Internet, de este mundo digital, y sobre todo que sea capaz de hacer frente a los posibles conflictos que esto conlleve, como el cyberbullying, como las situaciones de sexting, como los ataques de pedófilos y todo el resto que vamos a ver el día miércoles. Porque Así. evidentemente un niño de 11 años que empieza a tener interacción con un adulto disfrazado de niño y que lo empieza a presionar en temas sexuales, no sabe qué hacer con esto. Se siente culpable, tiene miedo. Vamos a irlo viendo el viernes, el miércoles, pero al menos 17 años. Ahora, esto va de la mano con lo que les contábamos hace algunos días, de que el área prefrontal de las personas se desarrolla tal vez hasta los 21 o 22 años. Por lo tanto, recordemos que los niños no tienen desarrollado esta parte prefrontal que tiene que ver con la razón, con la toma de decisiones o con el desarrollo moral. Así que nosotros queremos decirles, si es que se les ocurren estas lindas preguntas, se las respondemos al tiro. Bueno, entonces, ¿cuál es la edad ideal para que yo le pueda pasar a mi hijo un teléfono con conexión a Internet? Cuando tu mamá, cuando tu papá te sientas cómodo con la idea que tu hijo vea porno y porno duro, porque el acceso a Internet más tarde o más temprano lo va a llevar al porno igual, por publicidades, por un clic por aquí mal hecho, porque los juegos muchas veces tienen una carga erotizadora súper fuerte, porque le llegan packs en WhatsApp por todos lados. ¿Y cuál sería la cantidad o tiempo ideal que mi hijo puede estar frente a un teléfono? La que tu papá, la que tu mamá estés dispuesto a aceptar que tu hijo esté quemando neuronas, es decir, perdiendo capacidad de aprendizaje. En términos muy rudos, siendo menos inteligente de lo que podría ser. Ahora, esto ciertamente, cuando nosotros hablamos de porno y que queme neuronas, tiene que ver con que cada uno de ustedes debe conversar en familia para tomar ciertos tipos de decisiones. Ujú. Pero debemos ser claros, como ya dijimos en la primera lámina, ¿estás de acuerdo con que tu hijo vaya a una fiesta electrónica teniendo 8 años? Tal vez no. Entonces, no sabes qué va a llegar al celular de este niño o esta niña. Y ahí tenemos entonces, Sí, esto era lo que les ajá, comentaba Carlos hace un rato, cuando el cerebro recibe este estímulo externo tan placentero que en lugar de dar gotitas de dopamina que permitirían un aprendizaje, tira un chorro de dopamina,
se sobreestimula, se genera un gran estrés y ese estrés afecta especialmente a todo el sistema neuronal que está en la ínsula, que es aquella parte del cerebro que regula los sistemas de empatía y de compasión. O sea, tenemos a niños a los que se les quema la capacidad de ser empáticos y compasivos. Y después estamos en un sistema familiar hablando de valores, hijo, el valor del respeto, hijo, el valor de apoyar a la familia, el valor de ser buen hermano, de respetar a los padres, de respetar tu cuerpo, pero les estamos hablando a niños cuya empatía, si debería estar así, está así, y cuya compasión hacia sí mismos y hacia un otro, y ojo con hacia sí mismos, tenemos todo el tiempo en nosotros mismos ejemplos por todos lados que no somos capaces de ser compasivos con nosotros mismos y nos autocastigamos y vivimos vidas de miseria en función de estos castigos. ¿Eso es lo que queremos para nuestros hijos? Entonces, debemos evaluar la capacidad de empatía, porque ciertamente, piensen ustedes que el desarrollo neuronal de un niño entre los 9 meses y los 9 años es el pic. Por lo tanto, debemos generar situaciones o momentos en donde este cerebro sea capaz de desarrollarse, Miren, desarrollar mayores conexiones, ¿verdad? si hay un momento en que todos, y lo hablamos siempre con nuestra hija, todos los niños tienen la capacidad de ser brillantes, de ser lumbreras, de ser superdotados, es desde los 9 meses hasta los 9 años. Si ustedes se sentaran con ellos a enseñarles idioma, ustedes se tardarían años y los niños en 2 meses estarían hablando japonés. Tienen una capacidad de generar nuevas conexiones neuronales que es extraordinaria y se las estamos desperdiciando porque el cerebro está quemando neuronas y por lo tanto realizando menos conexiones cada vez que el niño está frente a la pantalla. Entonces, como a modo de resumen de lo que hemos conversado el día de hoy, Consecuencias. Así es, ya viene lo que debemos hacer, ¿no? Pero primero, ya sabemos que bajan las notas, hay obesidad infantil a propósito del uso de las tecnologías de pantalla y quedarse ahí tanto tiempo, ¿verdad? Hay menos empatía, hay baja concentración y podemos generar una puerta a las adicciones. Esto es un tema súper importante porque también vamos a entender que también puede generar hiperactividad. Entonces llegan muchos niños a la consulta y nos dicen muchas veces, mira, mi hijo tiene déficit de atención y está tomando ciertos medicamentos. Y tú le preguntas, bueno, ¿y cuántas horas está jugando el computador? Bueno, hartas también, porque es la única forma de tranquilizarlo. Entonces, ciertamente, veamos a propósito de esta charla, qué nos está pasando y qué les pasa a los niños. Ahora, ciertamente cuando hay gente que dice, pero es que hay aplicaciones muy buenas, hay cierto tipo de aplicaciones cuando son pequeños que son muy buenas. Mi hijo tiene 4 años y yo le pongo esta aplicación y se queda súper tranquilo. Entonces, lo importante de eso es a qué costo es que tú le estás entregando esto. Ahora, primero también preguntémonos, ¿es normal que un niño de 4 o 5 años esté 2, 3, 4 horas tranquilo? Es completamente normal. Sí. Los niños están hechos, su cerebro está hecho para aprender jugando, pero jugando con el cuerpo y jugando con personas, no con un teléfono. Esto es súper importante lo que estamos conversando, porque el cerebro es el mismo de nuestros abuelos, es el mismo de nuestros bisabuelos, porque más o menos necesitamos bastante más tiempo para desarrollar un cambio a nivel cerebral. Entonces, hay algunos que hablan de que el cerebro de los niños está activado de manera distinta. No, han tenido ciertos objetos que lo activan de manera diferente. Se habla mucho que son nativos digitales. Claro, pero el cerebro es el mismo, solamente que ha estado mucho más estimulado y eso ha cambiado. Entonces, cuando aquí nos preguntan qué pasa con las aplicaciones, ¿verdad? Que son para niños. Bueno, eso es un tema. Pasa lo mismo, Titi. Aprenden menos que presencialmente. Ojo eso. Aprenden, pero hay un costo, que es el costo de las cosas que les contábamos antes. Va a haber menor capacidad de desarrollar otra cantidad de competencias que vienen con el aprendizaje que está dado en el contacto humano, que es la forma en que el ser humano normalmente aprende. Entonces sí, va a aprender esas palabras,
Pero seguro que si esa a lo mejor media hora que está aprendiendo palabras en Lingo Kids las aprende sentada frente a su mamá, frente a su papá, con una canción y la mamá se aprende la canción y se aprende el juego y lo bailan juntas, va a haber un aprendizaje no solamente del idioma, que lo va a captar mucho más rápido, porque todo su cerebro se va a aprender en función de esto, sino que además va a aprender cómo se relacionan los afectos, va a aprender cómo se generan lealtades, va a aprender cómo se vive en familia, va a aprender que es importante y merecedor ese hijo del tiempo y de la atención de sus padres. Aprende una cantidad de cosas mucho más relevantes para la vida que la simple competencia de aprender palabras en inglés. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el costo de una aplicación en comparación a la vida diaria, a la vida normal? Para las personas que nos preguntan de igual manera cuál es la manera o cuál es lo mejor, la Sociedad de Pediatría ha hablado últimamente que los niños deben comenzar a utilizar los celulares o las pantallas a los 5 años. Sin embargo, como podemos, uno siempre... O sea, no que deban usarlo, sino que al menos esperar hasta los 5. Claro, deberían esperar hasta los 5 años. Pero ciertamente vamos a tomar también lo que mencionaba antes la Asociación de Pediatría, que habla que para los niños menores de 2 años hay que evitar el uso de las pantallas, a salvedad obviamente de los videos de las videollamadas. Esto es un tema, porque ciertamente podemos entender que son llamadas interactivas y que hoy día en tiempos de pandemia tal vez los niños necesitan comunicarse con sus abuelos, pero a un cierto ritmo, Sí, ¿verdad? y es importante también expresar esto, la diferencia en lo que está pasando en términos de dopamina. Efectivamente está el niño generando una asociación entre el dispositivo y el vínculo, pero al menos lo que está haciendo es usar vocabulario, ver expresiones, leer expresiones en las caras de otra persona, está pudiendo desarrollar algún tipo de competencia distinta que la que se da en un juego o interactuando con una aplicación. Ahora, ciertamente podemos determinar que los niveles de radiación que hemos explicado pueden ir variando, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un proyector en la casa, ciertamente proyectar una imagen, eso no va a generar los niveles de radiación. Luego vienen los televisores, luego vienen las tablets y finalmente, o punteando el nivel de radiación, serían los celulares. Entonces, sería interesante que tal vez ustedes, si van a utilizar alguno de esos medios, sea tal vez un televisor, ponerlo, conectarlo a la pantalla de su celular y así poder comunicarse. Podría disminuir los niveles de radiación. Sí, sí. Es que lo que pasa es que todo esto me lleva siempre a algo que yo sé que les pasa a las mamás y a los papás. Yo sé que les pasa a todos ustedes. Están todo el día trabajando, están en función de eso. Algunos, como nosotros, que son independientes, viendo, ok, ¿y el próximo mes qué es lo que vamos a hacer? Hay un montón de situaciones que nos tienen agobiados y cansados, pero hay un hecho cierto. Escogimos ser papás. Y eso trae responsabilidades. Y quiero que algo les quede súper claro. Hacer el trabajo de papás presencial, mirar a tu hijo a los ojos, pasar tiempo con él, sabemos que no puede ser 8 horas del día, pero a lo mejor pongamos límites y ese tiempo, a lo mejor 1 hora en el día. Necesitan más, pero lo que se pueda para partir al menos. Eso va a generar la diferencia en la calidad del vínculo que desarrollen e incluso en lo que esté pasando dentro del cerebro. Y hacer ese trabajo hoy es mucho más barato en tiempo y en recursos que hacerse cargo de eso cuando ustedes sean papás grandes y vean a hijos de 20 años que están completamente perdidos en la vida y ojalá no que pudieran eventualmente caer en adicciones. Sí. Hacer el trabajo es el camino corto. Por lo tanto, como mencionamos aquí, de 2 a 5 años tiene que ver con 1 hora al día, con programas de calidad, pero siempre, siempre acompañado de un padre, siempre acompañado de algún adulto que le pueda explicar de qué se trata, de qué es lo que está pasando. Eso es lo fundamental. Ahora, luego de eso, nos vamos a encontrar acá que cuando nos hacen la pregunta, ¿cómo sacamos a un niño de este sistema? Es bien interesante cuando nuestros pacientes nos mencionan y me dicen, Carlos, ¿qué hago con la tablet? Bueno, quítasela. No, pero es que va a llorar, va a patalear, como Marcela que nos contaba de su hija de 5 años. Eso es un momento súper especial porque los niños van a reclamar
pero en 2, 3 semanas los niños se va a quitar esa ansiedad, se va a quitar esa angustia, Y en los primeros años, ¿no? sí, fíjense en las diferencias de plazo, disculpa. Hasta tercero básico, tú le quitas la pantalla a un niño y puede que te haga una pataleta. Si se la estás pasando habitualmente, seguramente va a ser una pataleta, va a gritar, va a patear, pero va a pasar a lo mejor 15, 20 minutos y va a estar luego jugando y se las va a arreglar, porque su cerebro todavía tiene esta capacidad extraordinaria de generar conexiones neuronales, de enseñarle a lidiar con el aburrimiento y algo que les hemos hablado en otras clases, la tolerancia a la frustración, que es el mecanismo del cerebro para aprender a enfrentar un desafío. El aburrimiento es un tremendo desafío y le ayuda a desarrollar herramientas. Pero, ¿qué pasa si a ese mismo niño tú no le quitas los dispositivos en tercero básico y sigue usándolos desde cuarto a sexto básico? Ya vamos a tener que entrar en una situación en la que tengamos que tomarlos de la manito y decirle, ya, yo te presento una situación para jugar. El niño no se le ocurre espontáneamente, su cerebro ha perdido la creatividad, la capacidad de desarrollar una solución para su Así aburrimiento. es. Entonces tendremos que decirles, ok, vamos a caminar los dos juntos. Es que solo me aburro. Ven a ver tele conmigo. Es que solo no puedo. Es que todo lo vamos a tener que hacer con ellos hasta que haya este periodo de desintoxicación Así es. y que el cerebro pueda recuperar su capacidad de espabilar. Es súper importante esto porque al igual que una persona que consume alcohol, también nuestros hijos van a tener que pasar por un proceso de abstinencia. Y en la abstinencia tal vez no va a tener dolores de estómago o dolores de cabeza como ocurren en situaciones como el alcohol, pero ciertamente va a tener cambios de conducta y los vamos a notar. Entonces, en ese momento debemos ser capaces de, como dice aquí, de cuarto a sexto básico, necesita que un adulto le ponga algún panorama. Y ahí viene nuestro gran desafío. ¿Qué vamos a hacer con ellos para que logre sacar de su mente estas situaciones? Acá nos contaban, por ejemplo, comprar Legos, pero ciertamente necesitamos utilizar nuestras manos para estar entretenidos, que este niño vuelva a entretenerse con estas manos, con el movimiento de pinza, que logre hacer cosas, ciertamente 2 semanas, 3 semanas y va a poder avanzar, pero ciertamente cada vez, mientras más grande y mientras más uso de tecnología haya tenido, es más riesgoso. Aquí tenemos ya de séptimo básico en adelante, puedes tener ya una necesidad de un apoyo psiquiátrico. En la imagen que les mostramos aquí son los casos ya extremos. Este es un niño cuya madre le lleva la comida y lo alimenta, porque tiene un nivel de adicción tal a los videojuegos en este caso, que no tiene aquí unas como cosas para tomar agua, para estar hidratado, porque no se levanta de la silla y la mamá le da la comida. En otros países ya existen clínicas de desintoxicación de internet. También hay campos de verano en donde se les utiliza desde como un entrenamiento militar para poder desintoxicar a los jóvenes. Es un tema tremendo el uso de Internet, lo que está pasando en el mundo. Y créanme que esto ya tiene un nombre, que es el desorden de jugador, y ciertamente para allá vamos si es que no logramos cortar esta situación con nuestros hijos. Cuando Carlos les dice tiene un nombre, se refiere a que en términos clínicos ya se ha establecido que es exacto. patología. O sea, esto no es, ay, que eres cuática, oye, pero que le ponen color. No, esto es una patología que ya está reconocida por los profesionales de la clínica. Así es. Ahora, veamos algunas cosas que podemos hacer, porque obviamente nos quedamos con las dudas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, obviamente, Google y algunas apps generan posibilidades para rastrear cuántas horas, cuántos tiempos va a utilizar nuestro hijo una tablet, una Palm, lo que sea, y se corta automáticamente dependiendo de lo que nosotros configuremos en estas aplicaciones. Obviamente hay algunas que tienen que ver con estadísticas, otras tienen que ver con cuántas veces revisas tu celular. Y esto también es un desafío para ustedes. ¿Cómo andan ustedes con el tiempo en pantalla? Cada uno tiene que responder eso porque ciertamente eso también nos puede estar haciendo a nosotros ciertos tipos de adicciones. A mí me parece sumamente relevante. Yo sé que suena agobiador, siempre, siempre suena agobiador, pero los niños
van a aprender principalmente del ejemplo que les damos nosotros. Así es. Entonces examínense un poco, ¿son ustedes capaces de poner límite al tiempo que pasan frente a las pantallas? ¿O lo primero que hacen cuando abren los ojos es mirar el teléfono y lo último que hacen antes de cerrar los ojos es mirarlo? Y si se desvelan durante la noche, lo vuelven a mirar, y si están en medio del almuerzo, lo tienen ahí al lado. Entonces, eso que vean los niños, y si lo van juntando, por ejemplo, las situaciones de trabajo, es evidente que no pueden dejar de responder en sus trabajos, no pueden dejar de lado el trabajo, no te puedes quedar sin trabajo, eres un adulto responsable de una casa, de una familia. Pero en la medida en que uno mismo sea capaz de establecer límites y explicar a los niños, mira, de tal hora hasta tal hora yo no puedo, o voy a hacer pausas cada 50 minutos, que by the way, ayuda mucho a prevenir el estrés y el burnout. Cada 50 minutos una pausa de 5 minutos, y son 5 minutos de conversar con tu hijo de cómo estás, bailemos una canción, un congelado, cantemos algo, ya, sigo trabajando. Y que vaya existiendo un ritmo que permita establecer límites. Pero cuando se acabó la hora de trabajar, poder mostrarle a estos hijos y decirles, mira, acá se acabó. Y aunque en ese momento ustedes quieran decir, quiero poner mi cerebro en remojo o quiero ver mi serie favorita y no me da la energía para esperar hasta las 10:30 que esté dormido mi hijo, lo lamento mucho. Salvo que estén dispuestos después a decir, ¿por qué mi hijo tiene problemas con, no sé, tiene problemas de agresividad? ¿O por qué mi hijo tiene problemas de sobrepeso? ¿O por qué mi hijo se está metiendo tanto en drogas? ¿O por qué? Salvo que después quieran tener que tomar soluciones más drásticas, háganlo ahora, es más fácil ahora. Por lo tanto, es súper importante, y esto es un tremendo tema, hablar del plan familiar. Porque muchos de ustedes seguramente viven con papás separados, el niño tiene padres separados, y tal vez ustedes se esfuercen mucho, pero ciertamente puede ser que en la otra casa la otra persona le pase el tablet, la otra persona le pase un computador. Lo hemos visto Entonces, lo también. hemos visto. Entonces, ciertamente, esto es un tema familiar. Y ahí es donde cada uno de sus familias representa algo súper importante. Si ustedes lo dejan al cuidado de alguna abuela cuando termine esta pandemia, ciertamente, también deberá hacer una explicación de qué riesgos tiene el tener una tablet cerca de un niño. Entonces, esto es muy importante porque alguien me decía, algún paciente hace algunas semanas me decía, bueno, ¿y cómo lo hacemos con el niño en tiempos de pandemia? Esto a propósito de la pregunta que nos hacen acá acerca de que es difícil hacer y tener a estas televisiones prendidas o no. Entonces, lo que mi paciente hizo por lo menos es correr todo lo de su casa y dejar mucho más espacio a los niños. Y en este espacio Mire qué interesante también lo que solución. hizo fue hacer ciertos tipos de postas, o sea, hacer ciertos tipos de recorrido. Le armó una carpa dentro de la casa y eso generó otra dimensión para los niños. Entonces, ciertamente estas postas también lo obligaron a él a meterse debajo de la mesa, a ir debajo de la silla, meterse dentro de la carpa y obligar a que su cuerpo se fusionara con el del niño. Queremos decirle que se puede. Nosotros tenemos una hija que va a cumplir en 2 meses más 5, y ella en la mañana ve un rato de monos y los apaga, pasa, no sé, una media hora, 40 minutos, y los apaga porque se aburre, y me dice, mamá, es que ya me aburrí de ver monos. Y se sienta en su mesita, en su escritorio. Ahora, nosotros hemos llegado a un acuerdo de familia, que no importa que el living sea un campo de juego, o sea, no nos vamos a estar preocupando que los cojines estén mullidos y limpiecitos, hasta rayó la alfombra y bueno, ya estaría de Dios nomás la alfombra. Pero ella se sienta con su mesita, saca su Play-Doh y sus hojitas, tiene un micrófono y canta, y ella se imagina sus juegos y ya, y después, y eso sería todo lo que ve. En realidad es como casi lo único que ve. Se puede, pero hay que, y evidentemente no se va a poder de un segundo a otro. Ella está acostumbrada así, pero se pueden. Los niños son súper plásticos, todos tenemos esa capacidad, pero los niños especialmente. Y en la medida, esto que dices tú es tan básico y sencillo, despejar un espacio y crear circuitos motrices. Los niños tienen la capacidad
de entretenerse con eso. Capaz que para nosotros las paredes sufren, todo sufre, pero en algún minuto sirve todo para aprendizaje Sí, las también. paredes sufren también, Sí, la parte artística. sí, por Ahora, supuesto. bueno, esto es un tema súper importante también porque el tiempo en pantalla no debe ser a solas. Y esto es un tema que lo vamos a revisar cuando hablemos del grooming, del sexting. Pero también esto es un tema importante porque los papás muchas veces nos dicen, no, si yo estoy y interactúo con él. Pero bueno, no es solamente para monitorear esto, es para poder conversar y es para poder enseñar. Hay una gran diferencia entre monitorear y enseñar. Y cada uno debe generar eso en su familia. Entonces, primer tema, mi hijo pasa muchas horas en internet, pasa muchas horas en el celular. Primero aprendemos nuestra alerta y decimos qué está pasando, por qué lo está haciendo. Primera alerta. Puede ser por autoestima, puede ser por adicción, tenemos que revisar eso. Pueden ser situaciones familiares que el niño quiera evadir y que ya no Así aguante. es. Entonces, el único lugar tranquilo puede ser ese. Entonces, luego de eso ya tenemos este segundo tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a revisar esta interacción que tiene él con el medio? Entonces, ahí tenemos otra gran tarea, ¿verdad? Y aquí tenemos otra. Vamos a cambiar. Como tú dijiste, Pilar, los niños aprenden del ejemplo. Y esto es un tremendo tema. Sí. Que ciertamente... Con compasión Ujú. hacia ustedes mismos. ¿Cómo están ustedes en una situación familiar? ¿Quiénes son ustedes? ¿Son estos padres? Y los niños al lado pueden estar saltando como monos y ustedes están así. ¿Cuáles padres son? ¿Cuál es el ejemplo que les están dando? Entonces, les dejamos este primer paso. Cómo yo también estoy acerca de las redes sociales. Cómo yo las puedo dejar. Puedo ser capaz de cerrar Facebook y no verlo tal vez, o Instagram en una semana, en 2 semanas, soy capaz de cerrarlo y no verlo. O como mencionaba, que me pareció algo súper interesante, Francisco Saavedra, este animador, que se animó a cerrar Twitter y lo primero que agradeció es que se le había acabado la rosácea. Entonces, porque lo mal que lo pasaba a propósito de estar contestando los mensajes y todo lo que tenía que hacer. Entonces, imagínense lo que significa eso para una persona, el alivio que es cerrar una aplicación. ¿Ustedes son capaces de lo mismo? Se los dejamos así, como por si acaso a propósito de preguntas de pandemia, ¿verdad? Ahora, ¿Y por qué? ¿Y por qué están así? Porque una cosa es decir, soy capaz de hacerlo y otra es decir, en realidad es tan desagradable estar presente, es tan difícil verle la cara a mi pareja, verle la cara a mis hijos, jugar con ellos, es tan una carga para mí que tengo que estar mejor acá. entonces, frente a eso, ¿qué tiempo estoy fomentando yo o qué límites estoy fomentando yo? Porque ciertamente vamos a recordar que si ustedes tienen hijos y ese niño tiene tiempo en pantalla, significa que alguien está pagando la cuenta del internet y esa persona está pagando el wifi o le está pagando un plan de datos a esa persona. Y en términos del cerebro, le estás pagando la heroína. Entonces, la pregunta cuando alguien nos dice de 14 a 17 años, bueno, esa persona también es necesario poner límites. ¿Quién le va a poner límite? La persona tal vez que tiene que mostrar que está pagando el plan de internet y tal vez hay que ir de a poco cortando esto. Y que es un ejemplo, siempre. Y yo les puedo apostar a ustedes que más de alguna vez han castigado a sus hijos con dos o han tenido una consecuencia y le han quitado el celular o se le ha quebrado el celular y ese joven las primeras semanas está hablando del teléfono, pero ciertamente después también va dejando de tener esta necesidad. Así que también es algo importante establecer límites con ellos, pero ciertamente no los vamos a dejar en su pieza y que ellos se queden solos, sino que nosotros también somos responsables de dar algún tipo de entretención. Contratos familiares. Por cada hora que tú pases en el celular, tú tienes que hacer 1 hora de trabajo en la casa. O algo que propongan los propios hijos. Los contratos no van a funcionar si no están hechos en conjunto. ¿Qué estás dispuesto a darme tú? Yo te voy a dar plata de internet. No más de 2 horas al día, no más de 3 horas al día. ¿Qué me vas a dar tú a cambio? Y ellos establecen y se llega a un acuerdo y se hace un contrato y se firma y el contrato lo tienen ahí y está claro. Y el que lo incumpla también tendrá su consecuencia. Se pueden establecer ese tipo de reglamentos para trabajar con niños más grandes. A los más chicos no tiene sentido
a pesar de que es súper interesante igual verlos a ellos proponer. Sí. Estamos llegando ya al final de esta masterclass y agradecemos tanto el mensaje que nos escriben ustedes como este, ¿verdad? Trabajaré en mi dependencia al celular por mi salud y por la de mi hija. No dimensioné el daño que nos hacíamos. Miren, en verdad estas charlas tienen ese objetivo. Con lo que nos has escrito, estamos, pero súper, tremendo regalo para Sí. nosotros. Te lo agradecemos porque hacemos esto con mucho cariño Queremos que sean felices. y lo hacemos desde una perspectiva que tampoco nosotros lo sabíamos. Esto no se enseña en ninguna universidad hasta que uno comienza a investigar y se da cuenta que es un tema que dificulta la conexión en la familia. Y eso es tremendamente importante. Entonces los dejamos invitados, les agradecemos mucho sus comentarios, el apoyo y ciertamente, bueno, vamos a seguir el día. Escríbanos si tienen Ajá. más dudas. Pueden contactarnos individualmente, nos pueden contactar en los mensajes aquí mismo en Centro de Peritaje. Ajá. Escríbanos y coméntenos cuáles son sus dudas, porque con eso también podemos armar alguna otra clase para compartirles lo poco y nada que sepamos. Así es. Y como dice esta frase que más de alguna vez nos han dicho, papá, dime, papá, escúchame, te estoy escuchando, Santi. Papá, escúchame con los ojos. Nuestros hijos tienen esa necesidad. Ellos interpretan el ambiente y así sobreviven mirando nuestras caras, conectándonos con nuestras miradas. Entonces recordemos siempre que a mayor estrés no podemos conectarnos, no podemos mirar a nuestros hijos a la cara. Entonces es nuestra invitación del día de hoy y la reflexión para ustedes. Hay una frase muy típica que mucho usamos los padres y es decir, ay, ya está haciendo este escándalo, ya está haciendo, lo hace para llamar la atención. Yo los invito a que cambien la palabra atención, llamar la atención, la cambian por buscar conexión, porque esa forma de llamar la atención, eso es lo que persigue, buscar conexión. Y adivinen con quién. Con ustedes. Así es que los dejamos invitados, ahí está, como siempre, nuestro Facebook, nuestros Instagram, y agradecemos mucho, les agradecemos mucho a ustedes que nos siguen, que están todas las noches ahí mandándonos saludos, después nos mandan mensajes, les agradecemos con mucho el corazón. Acuérdense que el miércoles vamos a hablar de cuando el enemigo que está en nuestras casas viene desde fuera. Hoy fue el enemigo aquí adentro, pero el miércoles serán depredadores sexuales, será cyberbullying, serán situaciones de riesgo entre los adolescentes. Sí. Está desde la puerta hacia afuera, pero lo dejamos entrar a través del computador. Así es. Por favor, no piensen porque no tienen hijos o porque sus hijos ya están grandes que no necesitan esta clase. Siempre, todos necesitamos por cultura, porque tal vez podamos con esto ayudar a otra persona que lo necesita. Así que les agradecemos. Muchas gracias por estar ahí y por escucharnos y por el apoyo que después nos dan por mensaje. Se los Cuídense agradecemos mucho y difundan lo que les difundan la palabra. Difundan la palabra. Spread the word, brother and Sí. sister. Que estén muy bien. Les deseamos una buena noche y nos vemos en unos días más. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao.